Muchísimas gracias. Pueden sentarse, por favor. Vamos a tener palabras alusivas a este evento a cargo de la concejal propietaria, licenciada Marina de Jesús Marenco de Torrento. Señor magistrado de la Corte de Cuentas de la República, licenciado Raúl Antonio López, señora Procuradora General Adjunta, licenciada Sara del Carmen Guardado, compañero concejal, licenciado Santos Cecilio Treminio y ex concejal también, licenciado Jorge Quinteros, señor coordinador del proyecto de justicia penal juvenil en El Salvador, máster Jimmy Lisandro Pérez, señoras y señores jueces del sistema de justicia penal juvenil que nos acompañan, distinguidas autoridades académicas e integrantes del Tribunal Calificador, señor subdirector de la Escuela de Capacitación Judicial, licenciado Hugo Granadino, estimados decanos, docentes, delegaciones estudiantiles de las diferentes facultades y escuelas de ciencia jurídica, estimados miembros del distinguido equipo de trabajo del Consejo Nacional de la Judicatura, señores de la comunidad jurídica y académica del sector justicia, invitados especiales, amigos de la prensa, señoras y señores, buenos días a todos y todas. Por 13º año consecutivo, el Consejo Nacional de la Judicatura y su Escuela de Capacitación Judicial expresan su total satisfacción por haber realizado con total éxito el concurso interuniversitario sobre competencias para juicios orales que en esta ocasión ha versado sobre la justicia penal juvenil. Obviamente un certamen que solo es posible con la participación voluntaria, entusiasta y comprometida de cada uno de los equipos estudiantiles de las universidades que acuden a estas jornadas de cualificación técnica y académica de las nuevas generaciones del gremio jurídico salvadoreño. Este magnífico certamen jurídico, que remonta sus propósitos a la reforma del sistema de justicia penal de finales del siglo XX en El Salvador, ahora constituye todo un sano y académico desfile de los mejores talentos estudiantiles universitarios, de quienes en un futuro muy próximo estarán conduciendo y protagonizando los destinos de toda la población justiciable de nuestro país. Con toda la experiencia acumulada durante más de una década a este momento y nivel de desarrollo de las técnicas de litigación oral a través de este concurso interuniversitario, resulta oportuno recordar y compartirles que en las ediciones anuales anteriores se ha transitado por los amplios pasillos y las complejas escalinatas de las especialidades del derecho penal, familia, civil y mercantil y ahora justicia penal juvenil. La democracia representativa como sistema político de gobierno y su respectivo Estado constitucional de derecho no se constituyen solo con discursos o con buenas intenciones. La democracia la vamos forjando cotidianamente con afinados esfuerzos institucionales que principalmente sean sostenidos en el tiempo y expandibles en el espacio. Este concurso constituye un contundente ejemplo de cómo vamos consolidando nuestra sociedad, pues a pesar que en este año han sido 9 universidades participantes representadas mediante 12 equipos estudiantiles, en años anteriores ya hemos contado hasta con 18 equipos universitarios. Insistimos, la grandeza y productividad de este certamen anual no se limita a los resultados finales, pues de principio a fin, todas las personas involucradas, tanto de las universidades como del equipo técnico de nuestra escuela judicial y otras unidades del Consejo Nacional de la Judicatura, vivimos innumerables momentos de duro y prolongado trabajo
de connatural tensión y de fuertes emociones que van entretejiendo este largo camino de aprendizaje académico. Experiencia organizativa de cada jornada y de celebración de este momento cumbre, que además de comprender la gran eliminatoria final, también da lugar a una singular clausura en la que reconocemos, aplaudimos y estimulamos los que a cada persona y a cada institución estatal o educativa corresponde, por la construcción y consolidación de una sociedad igualitaria, democrática y principalmente justa, basada en los supremos valores promotores de la dignidad humana. Gracias a todos y a todas por estar aquí. Disfrutemos de los más esforzados talentos que en esta gran final nos demostrarán sus mejores capacidades y habilidades técnico-profesionales. A toda la concurrencia, buenos días, y a los equipos finalistas, mis más altos respetos y suerte para todos. Muchas gracias. Muy bien, hemos escuchado entonces las palabras de la licenciada Marina de Jesús Marenco de Torrento. Vamos a pasar al desarrollo de la competencia, para lo cual me place presentar a los miembros del Tribunal Calificador, el licenciado Carlos Ernesto Sánchez, la licenciada Rosa Estela Hernández Serrano, el licenciado Miguel Antonio Méndez Palomo, en el papel de juez el doctor Ramón Iván García y su secretaria de actuaciones Cindy Joana García Pérez. Tenemos también en el rol de Fiscalía la Universidad Católica de El Salvador, UNICAES, y en el rol de defensa la Universidad Modular Abierta, Centro Universitario de Santa Ana. Nos quedamos entonces en el desarrollo de esta competencia final. Bájame un poquito a los, poquito. 2, 3, 2, 3. Al 2. Hola, 2. Ahí va. 2, 3. Sí, 1, 2, Sonia. Los 2, 3. Oye.
2, 3, 3. Ahí estamos bien. Sí. Hola, 2. Buenos días a todos y a todas. Previo al inicio de esta audiencia, les brindaré las indicaciones generales. Se les pide a todos los asistentes guardar silencio y el debido respeto a las intervenciones de las partes. Apagar sus celulares o cualquier otro dispositivo móvil que pueda generar distracción. A las partes técnicas se les recuerda que el uso de la palabra y el desplazamiento en la sala de audiencias deberá de ser aprobado por el juez. Y por último, a todos los asistentes se les solicita que en el momento de ingreso y de salida del juez que presidirá la audiencia, nos pongamos de pie. Preside esta audiencia el doctor Ramón Iván García. Comunique el caso que se va a conocer en esta audiencia, señorita secretaria, por favor. Sí, su señoría. El Estado de El Salvador contra el joven Carlos José Figueroa Morales en calidad de coautor por el delito de homicidio agravado previsto y sancionado en el artículo 128 con relación al artículo 129 del Código Penal, en perjuicio del señor Juan Pablo Rodríguez Barahona. Además, su señoría, comunicarle que se encuentran presentes las partes técnicas junto a sus respectivos testigos. Así me informan. Bien, muchas gracias. Estando entonces todas las personas necesarias para la realización de esta vista de la causa, se declara abierta la audiencia y, como dependerá también de las posibles circunstancias incidentales que puedan traer los señores abogados, la orientación que se haga de sus correspondientes tesis, pregunto si tienen alguna situación incidental que consideren necesaria discutir antes de conceder la palabra. Su señoría, con su venia, la Fiscalía no tiene ningún incidente que plantear. Muchas gracias. Señores defensores. Honorable juez, la defensa no tiene incidente que plantear. Bien. Así las cosas, entonces tiene la palabra la representación de la Fiscalía General de la República para que pueda orientar su tesis a sostener en el desarrollo de esta audiencia. Con su permiso para desplazarme en sala. Hágalo. Honorable juez que preside esta audiencia, señor secretario, colegas de la defensa, tengan todos muy buenos días. Para efectos de acreditación, mi nombre es Carlos Eduardo Chavarría Sánchez y en compañía de mis colegas actuamos como agentes auxiliares del señor Fiscal General de la República. Y este día nos comprometemos a desvirtuar el principio de presunción de inocencia que inviste al joven Carlos José Figueroa Morales, a quien de conformidad con los artículos consignados en las normas vulneradas y señaladas en este proceso, atribuimos en calidad de cómplice necesario la realización de los delitos de homicidio agravado y tráfico ilícito de droga respectivamente, y en calidad de coautor el delito de agrupaciones ilícitas. Todo lo anterior en perjuicio de la víctima Juan Pablo Rodríguez Barahona. En razón de lo anterior, procederé ahora a plantear nuestra teoría del caso, la cual dentro de la teoría fáctica relacionamos los hechos de la siguiente manera. Es el caso, su señoría, que los hechos acusados dieron inicio a las 9 de la mañana del día 5 de abril del presente año, momento en el que el testigo con régimen de protección clave Poseidón, junto con otros miembros de la pandilla Los Unicornios Rebeldes, se encontraban reunidos en el pasaje número 15 de la colonia Villa Los Laureles. Cuando llega a dicho lugar, el menor Carlos José Figueroa Morales, alias El Chino, quien ejerce las funciones de posta, es decir, dar aviso a los otros integrantes de la pandilla sobre la presencia de miembros de pandillas rivales en el territorio de los Unicornios Rebeldes. En ese sentido, cumpliendo el menor con la función asignada, da aviso a los sujetos que se encontraban reunidos con Poseidón sobre la presencia de un miembro de la pandilla Los Candice Boys en la entrada de la colonia Villa Los Laureles, dándoles el menor, en un primer momento, las características físicas inequívocas de dicho sujeto y posteriormente guiándolos al lugar donde se encontraba la víctima, a fin de mostrarles e indicarles quién era la persona a la cual tenían que matar, entregándole el menor un cuchillo a Poseidón, es decir, el arma homicida. Una vez que el menor da su colaboración esencial en el hecho, la víctima es trasladada a la casa destroyer de la pandilla.
lugar donde le dan muerte entre las 11 horas con 40 minutos y las 12 del mediodía. Posteriormente, a eso de las 9 de la noche, tiran sus restos en la calle que conduce al pueblo de Cerro Partido, regresando posteriormente el menor a la reunión nocturna de la pandilla. Una vez hecha esta fundamentación fáctica, es necesario hacer una fundamentación jurídica, ya que el actuar del menor Figueroa Morales cumple con los elementos suficientes como para tenerse como cómplice necesario en el delito de homicidio agravado en perjuicio de la víctima. Y es que su aporte causal fue determinante, ya que de no haber colaborado dominando el hecho en la fase de ejecución inicial del homicidio, el resultado no se habría producido. Y es que por las características de ejecución del delito, demostraremos la participación determinante en el hecho, así como en la pandilla y en los demás delitos atribuidos, recordando incluso en su momento lo señalado por doctrinarios como Klaus Roxin y Basigalupo en relación a los grados de participación en este tipo de delitos. En cuanto al elemento subjetivo, demostraremos que este se cumplió, puesto que se actuó dolosamente, configurándose los elementos cognitivo y volitivo, no existiendo en el actuar del menor ninguna causa de justificación. En razón de lo anterior y ante la tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y punibilidad del actuar del menor, demostraremos la inverosimilitud de los hechos que la defensa planteará en su teoría del caso. Para demostrar lo anterior, haremos uso de prueba pericial, documentada y testimonial, presentando en esta audiencia el testimonio del testigo con régimen de protección clave Poseidón, la cual en su conjunto y multiplicidad nos permitirá concluir que Carlos José Figueroa Morales sí es culpable de haber cometido los hechos que se le imputan. Es así que una vez se haya desvirtuado la tesis de la defensa y luego de la presentación de nuestro elenco probatorio, el cual tendrá como punto de partida un análisis transversal con los derechos fundamentales, los derechos humanos y la resocialización del menor, le solicitaremos a su señoría, en el momento procesal oportuno, que de conformidad con el artículo 95, literal A, ordinal segundo de la Ley Penal Juvenil, declare responsable penalmente al menor Carlos José Figueroa Morales. Así me expreso, su señoría. Muchas gracias, abogado. Es el turno de la defensa para poder orientar su respectiva tesis. Gracias, su señoría. Solicito autorización para desplazarme en sala. Puede hacerlo. Honorable juez que preside esta audiencia de vista de la causa, colegas con quienes ejerzo la defensa del adolescente Carlos José Figueroa Morales, abogados del Ministerio Público Fiscal, todos y todas, buenos días. Para efectos de registro, mi nombre es Marvin Omar Baños Guerra y procedo a exponer los alegatos de apertura. Los hechos objeto de debate son, en primer lugar, los que Fiscalía atribuye al adolescente, como son la complicidad necesaria en la muerte del señor Juan Pablo Rodríguez Barahona, alias el Spider-Man, en la venta y distribución de droga y en el grado de coautor la pertenencia a una organización criminal, sosteniendo como lo principal de su pretensión los cargos por la muerte del señor Rodríguez Barahona, ocurrida el día 5 de abril del presente año y ejecutada por los miembros de la pandilla denominada los Unicornios Rebeldes, afirmando Fiscalía que nuestro defendido señaló a la víctima como miembro de la pandilla enemiga, motivo por el cual le quitaron la vida. Adecua la tipicidad de los hechos a las infracciones penales de homicidio agravado, tráfico ilícito y agrupaciones ilícitas, previstos y sancionados en los artículos 128 y 129 del Código Penal, 33 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas y el artículo 345 del Código Penal. Nuestra teoría se sustenta en los hechos que excluyen al adolescente de haber participado en la muerte del señor Rodríguez Barahona, ya que el día 5 de abril del presente año, desde tempranas horas, Carlos José se encontraba en el negocio propiedad de la mamá de su novia, para luego irse juntos de paseo a eso de las 10:30 al balneario Los Chorros de San Cristóbal, regresando a sus casas a eso de las 5 de la tarde aproximadamente. Para demostrarla contamos con la prueba documentada y pericial, entre ellas el acta de denuncia y la declaración de la señora Etelvina de Rodríguez, esposa de la víctima, con la que se tendrá por acreditado que el adolescente no pertenece a la pandilla de los Unicornios Rebeldes. La certificación extendida por el Viceministerio de Transporte, en la que consta el recorrido autorizado para los microbuses de la Ruta 6L, en la que labora el adolescente, con la que se acreditará que estos no ingresan a la colonia Vía Azul. El libro de firmas del control del personal de la Ruta 6L y con la constancia extendida por la cooperativa de la misma, con la cual se confirmará que el adolescente no laboró en los microbuses el día 5 de abril del presente año y que a la unidad en la que éste labora no le aparece registro de haber realizado recorrido alguno en ese día.
el álbum fotográfico que ilustrará los rasgos físicos del adolescente, los cuales difieren de los rasgos con los cuales Fiscalía ha individualizado al adolescente. Hechos que se fortalecerán con la testifical de la joven Alondra Betsaida Marroquín Gómez, quien probará, entre otras, las actividades laborales a las que se dedica el adolescente, así como el haber estado juntos el día 5 de abril del presente año. Fiscalía le pedirá declare responsable al adolescente por las infracciones penales en las que sostiene su imputación. No obstante, no podrá acreditar los extremos procesales de ninguna de ellas. La prueba, como la pericial consistente en el análisis dactiloscópico que identifica una huella en una botella de aceite de la marca Bienestar, encontrada en la escena del crimen al momento del registro y allanamiento y que pertenece a nuestro defendido, no será más que un elemento fortalecedor de nuestra teoría, ya que nuestra testigo acreditará que el negocio donde labora el adolescente como ayudante en la venta de botellas de aceite fue objeto de hurto de varias cajas de este producto por los miembros de la pandilla de los Unicornios Rebeldes, razón por la cual se podrá inferir que por este motivo se encontró en el referido envase la huella de Carlos José. La documentada y documental, como el reconocimiento de personas, no constituirán prueba directa o indirecta sobre los hechos, menos la testifical de Poseidón, quien es el único que vincula al adolescente de haber ejecutado los hechos. No podrá acreditar que Carlos José sea miembro de la pandilla de los Unicornios Rebeldes, así como también no podrá establecer que sin la participación de él y los otros sujetos no hubieran podido ejecutar el hecho sangriento. De igual manera, no podrá acreditar que Carlos José vendía y distribuía drogas, puesto que no existe hallazgo de ningún estupefaciente en su poder. El descrédito de este testigo será incuestionable, puesto que demostrará su interés por sustraerse de la acción penal en su contra. Al finalizar, con la certeza de haber mantenido inquebrantable la inocencia de nuestro defendido, le pediremos declare absuelto al adolescente por los cargos que Fiscalía le atribuye. Así, nuestros alegatos. Muchas gracias, licenciado. Procederemos a la recepción de la prueba ofrecida para producirse en esta audiencia y previo a ello la juramentación de las personas que habrán de rendir su respectiva declaración. Señorita secretaria, disponga la presencia de quienes van a declarar en esta audiencia para su juramentación, por favor. Sí, su señoría. Bien, tengan muy buenos días, señores. Como fueron enterados cuando les giraron la correspondiente convocatoria para esta audiencia, ustedes han sido ofrecidos para declarar en el desarrollo de la misma según los aspectos de interés de los abogados que en su orden los han ofrecido. Quiero, antes de ser sometidos a ese interrogatorio, explicarles a ustedes cuál es la razón de esa presencia y obviamente las responsabilidades que ustedes asumen en el desarrollo de dicho interrogatorio. De conformidad a lo que establece el artículo 305 del Código Penal, todas las personas que son citadas y comparecen para declarar en calidad de testigos ante una autoridad judicial como este tribunal lo es, están obligados a contestar todas y cada una de las preguntas que se les hagan en el desarrollo de la audiencia, salvo que haya autorización de este juez para que ustedes se abstengan de responder alguna de esas preguntas. De contrario, si ustedes no contestan alguna de esas preguntas, o peor aún, esas preguntas las responden alejados de lo que en realidad les pudieron haber constado de los hechos que les van a preguntar, incurrirán en el delito de falso testimonio, que tiene una sanción que supera los 3 años de prisión y por lo tanto es un delito grave. De advertirse por este tribunal que esa circunstancia se está dando, puede incluso disponer la aprehensión en condición de flagrancia de ustedes. Naturalmente, la presencia de ustedes no es para que se les dificulte su existencia con un procedimiento de esa naturaleza, sino que para que ustedes coadyuven en la administración de justicia para que se aplique la ley de la manera más correcta posible. Así las cosas, quiero pedirles que por favor levanten su mano derecha de esta manera y a la pregunta que yo les haga, ustedes van a contestar si lo juro o si lo prometo según sea su personal convicción.
juran o prometen, señores, decir la verdad y únicamente la verdad sobre los hechos y demás circunstancias que les van a ser preguntados en este juicio? Bien, debidamente juramentados, por favor, el señor que por encontrarse bajo aplicación de medidas ordinarias de protección se ha denominado, y así constará en el curso de esta audiencia y en las actuaciones correspondientes con el seudónimo Poseidón, puede sentarse, por favor, y la señora Marroquín Gómez al lugar donde se encontraba antes para esperar su correspondiente convocatoria. Retírense, por favor, señorita secretaria, y disponga lo pertinente. Bien, como las circunstancias acreditativas, tanto de la persona que declara como de los hechos que ésta habrá de expresar, corresponden a las partes que las han ofrecido, y de igual manera las circunstancias que tiendan al descrédito, no solamente del testigo, sino también de su testimonio, también es responsabilidad de los interrogadores, voy a dejar en manos de cada uno de ustedes las correspondientes preguntas, tanto sobre las calidades o condiciones personales del testigo, como de los hechos que ustedes consideren a bien acreditar. Así las cosas, siendo un testigo ofrecido por interés acusatorio, tendrá la palabra la Fiscalía para dirigir el interrogatorio directo de ley. Sí, su señoría, con su venia solicito de su permiso para desplazarme en sala. Usted lo tiene. Para efectos de récord, mi nombre es Jessica Andrea Ramos Sanabria y en este momento procederé a realizar mi interrogatorio directo. Testigo de conformidad al artículo 10, letras C, E, I de la Ley de Protección a Víctimas y Testigos, en el cual se faculta para que se reserve su identidad física o cualquier otro dato relacionado a su identificación, y de conformidad a lo establecido en el principio de confidencialidad, protección e identidad, le manifiesto que me dirigiré a usted por su clave Poseidón y en razón de su seguridad obviaré consecuentemente todo interrogante relacionado a su estado familiar, lugar de trabajo o lugar de residencia. Señor Poseidón, ¿por qué se encuentra este día en esta sala de audiencias? Porque viene a declarar. ¿A declarar sobre qué? Sobre la participación del chino en un homicidio. ¿Y cuándo ocurrió dicho homicidio? Un día del mes de abril, creo que fue día sábado, creo que fue antes de Semana Santa, licenciado. Y acláreme, señor Poseidón, ¿quién es el chino? Él es el post de la pandilla. ¿A qué se refiere con la expresión pandilla? A la pandilla de la colonia a la cual pertenezco, licenciado. ¿Y a cuál pandilla usted pertenece, señor Poseidón? A los unicornios rebeldes de la clica Laureles Unida. ¿Y quiénes integran dicha pandilla? Son 7 personas. ¿Quiénes específicamente son dichos integrantes? El duende, el clandestino, el Tasmania, el conejo, la Fofi, mi persona y el chino. ¿Y a qué se dedica la pandilla a la que usted pertenece? Entre otras cosas, traficamos con droga, licenciado. Anteriormente usted manifestó que el chino es el posta de la pandilla. ¿A qué se refiere con la expresión posta? Aquel tiene 3 funciones dentro de la pandilla. Dígame cuál es la primera función. Avisarnos cuando la policía entra a la colonia. ¿Cuál es la segunda función, señor Poseidón? Hacer recargas celulares, así como también hacer otros favores a la pandilla, como recoger la renta. ¿Y cuál es la tercera función? Avisarnos de la presencia de miembros de la pandilla enemiga en nuestro territorio. ¿Y cuál es esa pandilla enemiga? Son los Candy Boys, licenciada. Anteriormente usted manifestó que viene a declarar sobre la participación del chino en un homicidio. ¿A qué homicidio específicamente me hace referencia? Al del Spider-Man, licenciada. ¿Y ese sujeto quién es? Pues de un miembro de la pandilla enemiga. Señor Poseidón, ahora quiero que sigamos conversando sobre el sujeto quien usted menciona como el chino. Dígame cómo lo conoce usted. Porque él es miembro de la pandilla a la cual yo pertenezco, licenciada. ¿Y cuánto tiempo tiene usted de conocer a Chino? Ya hace tiempo. Descríbame físicamente a Chino. Pues mire, es delgado, piel trigueña, pelo liso negro, algo largo, ojos color café y achinado, chato, mide como unos 70 y creo que tiene 15 años. Y dígame cuál es el nombre de Chino. Eso no me lo sé, solo me lo puedo por el chino. ¿Y quiénes son los padres de Chino? Don Carlito y doña Tere, licenciada. ¿Y a qué se dedican los padres del chino, señor Poseidón? Pues don Carlito es mecánico y dueño del taller Carlitos. Doña Tere tiene una tienda y en las tardes sale a vender tamales en uno de los parques de Villa Laureles. Señor Poseidón, habiendo manifestado que usted conoce al chino, dígame a dónde vive él. Pues en Villa Los Laureles de San Cristóbal, La Libertad. ¿Y a qué se dedica el chino, señor Poseidón? Pues él es cobrador de una ruta de buses. ¿A qué bus me hace referencia? A la ruta 6L. Y dígame cuál es el recorrido de dicho bus. Pues mire, sale de la calle principal de Villa Ampólita, pasa por la gasolinera Cuma hacia San Salvador y retorna ingresando por el paso a desnivel del polideportivo para pasar por el centro de Villa Laureles y después pasa por la calle principal de Villa Azul.
Señor Poseidón, habiendo manifestado que el chino participó en el homicidio de Spider-Man, dígame de qué forma específicamente participó él en dicho homicidio. De dos formas, licenciada. ¿Cuál es la primera forma? Llegando el día de los hechos donde yo me encontraba con los brothers. ¿A qué se refiere con la expresión brother, señor Poseidón? Me refiero al clandestino, el duende del Tasmania y el conejo y mi persona, licenciada. ¿Y a dónde se encontraban? Cerca de la base, Dígame específicamente en qué lugar. donde termina Vía Laureles y comienza Vía Azul en la cuarta parada de la ruta 6L. ¿Y por qué se encontraban en dicho lugar? Sinceramente, licenciada, estamos fumando hierba, tomándonos unos tragos y haciendo unos grafitis. ¿Y a qué hora se encontraban ustedes en dicho lugar? Como eso a las 9 de la mañana, licenciada. Señor Poseidón, habiendo manifestado que se encontraban cerca de la base, acláreme qué es la base. En la casa destroyer de la pandilla. ¿A qué se refiere con la expresión casa destroyer? A la casa donde nos reunimos todos los miembros de la pandilla, licenciada. ¿Y esa casa dónde específicamente está ubicada? Al final del pasaje 15 de la calle D de los Laureles. Habiendo manifestado que el chino llegó al lugar donde ustedes se encontraban, dígame a qué hora llegó el chino. Como a eso a las 9:30 de la mañana, licenciada. ¿Y por qué llegó el chino a dicho lugar? Para darnos el aviso. ¿El aviso de qué, señor Poseidón? Que a la entrada de la colonia Vía Laureles se había visto un pato con apariencia de chavala. ¿A qué se refiere con la expresión apariencia chavala? A un hombre con apariencia de ser de la pandilla enemiga, licenciada. ¿Y ese sujeto quién era, señor Poseidón? Según las descripciones que nos dio el chino, era el Spider-Man, ¿Y qué descripción le dio el chino? que era de cara gruesa, piel morena, pelo corto, camisa blanca, jean celeste, zapatos Adidas y con unas franjas negras y que andaba bien bolo. ¿Y usted cómo tuvo conocimiento de que ese sujeto era el Spider-Man? Por dos razones, licenciada. Dígame cuál es la primera razón. Porque el chino nos aseguró que ese sujeto le vio en la frente un tatuaje de los Candy Boys. Anteriormente usted manifestó que el chino llegó donde ustedes se encontraban a darles el aviso, porque el chino les dio dicho aviso. Pues para que enseñárnoslo y lo lleváramos a la base, sabiendo a qué se refería con eso. Objeción, licenciada. señoría, el testigo está respondiendo más de lo que la abogada le ha preguntado. Extemporánea la objeción, por favor, antes de que pueda acceder, usted no interrumpe. Extemporánea su objeción. Puede Gracias, continuar, señor. por favor. Señor Poseidón, ¿qué pasó inmediatamente después de que el chino les diera dicho aviso? Pues nos describió el sujeto y nos dijo que no fuéramos con él. ¿Que se fueran hacia dónde, señor Poseidón? A ese lugar donde se encontraba el sujeto, licenciada. Y ante tal proposición, ¿cuál fue su respuesta? Nosotros le dijimos que se adelantara y que lo esperaríamos. ¿A dónde lo esperarían, señor Poseidón? En la parada del pasaje 15. Y ante tal proposición, ¿cuál fue la respuesta del chino? Pues nos dijo dos cosas. ¿Qué fue la primera cosa que les dijo? Nos dijo, órale, yo siempre con ustedes, ya sabes, y se fue. ¿Y cuál fue la segunda cosa que les dijo? Que estuviera abuso porque no iba a pasar recogiendo. ¿A dónde específicamente los pasó a recoger el chino? Nos pasó a recoger. Objeción, la pregunta es sugestiva, señoría. La testigo le preguntó al abogado, sugiere una respuesta en su pregunta. Al lugar la objeción, continúe y reformule su pregunta, por favor. Entonces, testigo, ¿a dónde se encontraban ustedes cuando el chino los pasó a recoger? Objeción, la pregunta continúa siendo sugestiva, honorable juez. Sigue siendo la misma, al lugar la objeción. Gracias, señoría. Testigo, dígame, habiendo manifestado que por dos razones tuvo conocimiento de que el sujeto era el Spider-Man, acláreme cuál es la segunda situación. Porque nos le acercamos a él y le rifamos la pandilla enemiga, licenciada. ¿A qué se refiere con eso, señor Poseidón? A que le hicimos las señas que hace para de los Candy Boys, a lo que él respondía. ¿Y de qué manera respondía? Pues respondiendo con los mismos gestos, diciendo que él era el Spider-Man. ¿Y en qué momento específicamente le manifestó que era el Spider-Man? Cuando nos acercamos a él y él nos pidió algo. ¿Qué fue lo que el Spider-Man le pidió? Unos tragos y por eso nos lo llevamos. ¿Hacia dónde se lo llevaron, señor Poseidón? Hacia la base, licenciada. ¿Y de qué manera lo trasladaron hacia la base? En un bus en el cual venía la FOFI. ¿Y en qué lugar se encontraba usted cuando pasó dicho bus? Pues yo me encontraba ahí en la parada, la cuarta parada, en la segunda parada después del punto de buses, licenciada. ¿Y a todo esto qué pasaba con el Spider-Man? Pues él Objeción, venía. la pregunta es sugestiva, señoría. Al lugar la objeción induce al relato. Señor Poseidón, ¿y en ese momento a dónde se encontraba el Spider-Man? Pues va a preguntarnos unas cosas y que se le hemos concedido el trago, licenciada. Señor Poseidón, ahora quiero que nos ubiquemos mentalmente en el homicidio de Spider-Man y dígame en qué momento ocurrió dicho homicidio. Después que llegamos a la base, licenciada. ¿Y a qué hora llegaron ustedes a la base? Como eso a las 11:30. Y dígame quiénes se encontraban en la base. Pues el clandestino, el duende, el Tasmania, mi persona y el Spider-Man. ¿Y qué pasó inmediatamente después de que llegaran a la base? Objeción, la pregunta es sugestiva, sugiere una respuesta al testigo. Induce al relato igual, al lugar. Señor Poseidón, ¿por qué se encontraban en ese momento en la base? Pues porque hicimos una rueda, le dimos mota, marihuana y pues empezamos a chupar con él. Y en ese momento, ¿a dónde se encontraba el chino? Pues en ese momento llamándome el celular porque no se encontraba ahí.
¿Y por qué el chino lo llamó a su celular? Para preguntar cómo estaba la juega. ¿Y usted qué le contestó? Aquí teníamos al chaval en la base atendiéndolo a lo que él respondió algo, ¿Qué fue lo que el chino le respondió, señor Poseidón? que iba a llegar por sus dólares. Ahora acláreme de qué forma ocurrió el homicidio de Spider-Man. Pues mire, comenzamos golpeándole, después lo traboneamos. Objeción, la pregunta invita a que el testigo emita una narración. El testigo ya está respondiendo, no al lugar extemporáneo. Señor De manera Poseidón. muy breve y concreta, responda a la pregunta que se le ha hecho, por favor. Testigo. Señor Eso, Poseidón, ¿a qué se refiere con la A expresión? ver, un segundo, por favor. Deje que el testigo Sí. concluya con la pregunta Bueno. que usted le acaba de hacer. ¿Me repite la pregunta, licenciado? ¿Es tan Sí, amable? sí, dígame, ¿de qué forma ocurrió el homicidio de Spider-Man? Pues iniciamos golpeándole, después lo traboneamos. ¿A qué se refiere con la expresión de que lo trabonearon, señor Poseidón? A que lo traboneamos con un cuchillo y un corpo, licenciado, en el cuerpo del Spider-Man. Señor Poseidón, dígame, ¿cuál fue la participación de el duende en el homicidio de Spider-Man? Pues le agarró del cuello, le tapó la boca al Spider-Man, licenciado. ¿Cuál fue la participación del clandestino en el homicidio? Pues lo traboneó con un cuchillo de cocina al Spider-Man. ¿Cuál fue la participación del conejo en dicho homicidio? También lo traboneó con un cuchillo de cocina al Spider-Man, licenciado. ¿Y cuál fue su participación en dicho homicidio? Pues yo lo traboneé con un corvo, lo ahorqué con una pista de nylon y después le zampé un machetazo abajo de la barriga. Y después de ocurrida toda esta serie de acciones, ¿qué pasó con el cuerpo de Spider-Man? Pues lo hicimos picadillo, lo metimos en una bolsa y lo fuimos a tirar a otra zona. ¿En qué zona específicamente fueron a tirar el cuerpo? En la calle que va hacia Cerro Partido, como 8 kilómetros de Villa Laureles. ¿Y eso a qué hora fue? Como eso a las 9 de la noche, licenciada. ¿Y de qué manera trasladaron el cuerpo a dicho lugar? En un pica de un palabrero de la zona, licenciada. ¿Y en ese momento a dónde se encontraba el chino? Pues en ese momento llamándome que iba a llegar a la base, licenciada, a traer el dinero. ¿A qué dinero me hace referencia? A los $30 que le dimos por habernos ayudado como poste en este caso. Señor Poseidón, todo lo que usted me ha manifestado, ¿cuántas veces lo ha declarado? Esta es la segunda vez, licenciada. ¿Cuándo fue la primera vez? A principios del mes de mayo de este año. ¿Y a dónde dio esa declaración? En un juzgado de Santa Mónica. ¿Ante quién dio dicha declaración? Ante un juez, un fiscal y un abogado defensor. Y específicamente, ¿qué dijo en relación a los hechos? Lo que le acabo de expresar y aclaré algo. ¿Qué fue lo que usted aclaró? Que el chino y el chivo es la misma persona. ¿Y por qué dijo eso, señor Poseidón? Porque gracias al chino hemos logrado matar a 24 personas de la bandilla contraria. Señor Poseidón, a inicios de ese interrogatorio usted manifestó que el chino participó de dos formas en el homicidio de Spider-Man. Dígame cuál fue la segunda forma de participación del chino en dicho homicidio. Indicarnos a quién debíamos matar. Gracias, señor Poseidón. No más preguntas, su señoría. Muy bien. Turno de la defensa, si desea contrainterrogar al testigo. Gracias, honorable juez. Solicito su autorización para desplazarme en sala. Hágalo. Buenos días, testigo. Mi nombre Buenos es María días. Jocabet Rivas Urquía. En esta mañana yo le haré una serie de preguntas a las cuales necesito que por favor me conteste únicamente lo que yo le estoy solicitando. ¿Me ha entendido? Sí, licenciada. ¿Usted y quiénes más mataron al Spider-Man? Pues estaba ahí el duende, el clandestino, el Tasmania, mi persona, licenciada. Lo mataron porque era de la pandilla enemiga, ¿verdad que sí? Objeción, su señoría. Escucho la objeción. La interrogadora está realizando conclusiones al momento de realizar la pregunta. Pregunta sugerente, ¿sí o no? No al lugar la objeción. Responda, su testigo, señoría. por favor. Que si pues lo matamos porque era bandida contraria. Sí, licenciada. El chino les dijo que Spider-Man tenía tatuajes en la frente, ¿es correcto? Sí, licenciada. ¿A qué distancia vio por primera vez al Spider-Man? Pues Presión, señoría. Escucho la La objeción. interrogadora está introduciendo hechos no acreditados, ya que en mi interrogatorio directo, en el interrogatorio directo el testigo no manifestó eso, y si bien es cierto, el contrainterrogatorio habilita el uso de la sugestividad, esa debe ser en base a las técnicas forenses adecuadas para el mismo, y en ello no estamos diciendo que no permitimos de que la interrogadora haga preguntas abiertas para sacar hechos nuevos, ni mucho menos que se limite a los límites semáticos del interrogatorio directo, ya que no nos oponemos si ella lo hace en base a las técnicas forenses adecuadas. A ver, el testigo ha dicho que ha participado en un homicidio. ¿A qué distancia estaba? No hay ningún hecho nuevo que se esté introduciendo. No al lugar la objeción. Gracias. Conteste, por favor. repite la pregunta, licenciada. ¿A qué distancia vio por primera vez al Spider-Man? Pues cuando estábamos en el bus, quizás unos 4 Testigo, metros. por favor, la pregunta es clara. ¿A qué distancia vio por primera vez al Spider-Man? Quizás unos 4 metros, ¿Usted tiene problemas con su vista, testigo? creo, licenciada. ¿Sí o no? Sí. Objeción, ¿Cuál es señoría. A ver, ya contestó el testigo, no al lugar la objeción, es temporáneo. ¿Cuál es el problema que usted tiene con su vista? Objeción, su señoría.
La pregunta es inconducente, puesto que no estamos en esta sala de audiencias para saber si el testigo tiene problemas con la vista. Ya ha quedado perfectamente acreditado que el testigo participó en el homicidio. Y si bien es cierto, él participó, no estamos en esa audiencia para dilucidar la participación que él tuvo en el homicidio, sino para dilucidar la participación de Carlos José Figueroa Morales como cómplice necesario en el mismo. La interrogadora incluyó la participación del testigo. Así es que no ha lugar su objeción. Gracias, su señoría. Cuestión de acreditación. Continúe, por favor, con el interrogatorio. ¿Usted recuerda la pregunta? Yo tengo problemas, no ¿Cuál es ese específico problema, testigo? me cuesta ver. El día que mataron al Spider-Man, ¿usted había tomado licor, sí o no? Sí, licenciada. ¿Usted había consumido marihuana, sí o no? Sí. Cuando llegaron con Spider-Man a la casa que usted le denomina la base, ¿usted continuó bebiendo licor, sí o no? Sí. ¿Usted continuó consumiendo marihuana, sí o no? Sí. Los compañeros que estaban con usted en ese momento que mataron al Spider-Man, ¿ellos tomaron licor? Objeción, su señoría, le solicito reconvenga el lenguaje verbalizado de la colega en el sentido que por favor formule sus preguntas de forma más lento para que podamos comprender cuál es la pregunta que está realizando. El ritmo del interrogatorio es parte también de la estrategia que puede tenerse. No lugar, la objeción continúe. Gracias, por su favor. señoría. Continúe, interrogadora. Conteste, por favor, testigo. Repite la pregunta, licenciada. Los compañeros que estaban con usted en ese lugar que mataron al Spider-Man, ¿ellos tomaron licor, sí o no? Sí. ¿Ellos consumieron marihuana, sí o no? Sí. ¿Al Spider-Man le dieron drogas, sí o no? Sí. ¿Quién fue el que decidió matar al Spider-Man? Pues el chino nos dijo. ¿El chino estaba en ese momento en la base, sí o no? No. ¿Quién fue el que inició atacando al Spider-Man? Pues creo que el tamaño. ¿Cuál fue su participación específica, testigo, en la muerte del Spider-Man? Ah, pues mire, yo lo traboneé con un corvo, después lo orgué con una pita en aire y me saqué un machetazo abajo la barriga. ¿Qué hicieron después con el cuerpo del Spider-Man? Le hicimos picadillo y lo metimos en una bolsa y lo fuimos a tirar a otra zona. ¿El chino les ayudó a hacer picadillo el cuerpo del Spider-Man, sí o no? Objeción, su señoría, la pregunta es capciosa, puesto que si bien es cierto, ha quedado acreditado en esta audiencia que Carlos José Figueroa Morales dio el anuncio nada más de que se diera la muerte a la víctima, la contrainterrogadora lo que está haciendo es introduciendo información correcta, pero a la vez incorrecta, por lo cual tiende a confundir al testigo, y al obligarle a contestar con información correcta, pero a la vez incorrecta, lo podemos obligar al testigo a que incurra en el delito de falso testimonio. La capciosidad induce al engaño. Si participó o no el tal chino en el homicidio, es lo que le han preguntado. No al lugar la objeción. Gracias, su Conteste, señoría. por favor, testigo. Repite la pregunta, licenciada. Está ¿El amable. chino les ayudó a hacer picadillo el cuerpo del Spider-Man, sí o no? No, ¿El chino les ayudó a llevar el cuerpo del Spider-Man a la carretera, sí o no? no, licenciada. ¿Usted le ha dado droga al chino para que la venda, sí o no? ¿Cómo? ¿Usted le ha dado droga al chino para que la venda, sí o no? No lo recuerdo. ¿La ruta de buses 6L entra a la colonia Villa Azul, sí o no? Sí. ¿Usted le ha comprado droga al chino? No recuerdo, licenciada. ¿Usted se reúne con los demás miembros de su pandilla para planificar la muerte de las personas, sí o no? A veces. ¿Qué días? Ah, pues dependiendo de quién vamos a matar, así nos reunimos. ¿A qué hora se reúnen? Objeción, señoría, la pregunta es impertinente, no abona nada al caso saber los días que el testigo se reúne para planificar las muertes que van a realizar, ya que en esa sala de audiencias estamos dilucidando la participación del menor en el homicidio agravado, no la participación del testigo en los demás homicidios que ha realizado o que tal vez no pudo haber realizado. Al lugar a la objeción, Gracias. nos remitimos a los hechos de objeto de discusión en esta audiencia. ¿El corvo con el que partió el cuerpo del Spider-Man se lo dio el chino, sí o no? Objeción, señoría, la pregunta es ambigua, no se entiende lo que la interrogadora desea extraer del testigo. Este juez lo ha entendido, no al lugar a la objeción. Gracias. Su señoría, la representación de la defensa técnica no tiene más preguntas. No, entonces usted desiste de la pregunta porque el testigo no lo ha contestado aún. ¿Sería así? Si no hay más preguntas, puede retirarse entonces. De igual manera, puede retirarse usted, testigo. Eso ha sido todo con su interrogatorio. Muchas gracias. A la sala de audiencia, la testigo Alondra Betsaida Marroquín Gómez. Siéntese, por favor.
Testigo ofrecido por interés de la defensa tendrá entonces el derecho de dirigir el interrogatorio directo de estos momentos. Gracias, honorable juez. Requiero su autorización para desplazarme en sala e interrogar al testigo. Hágalo, licenciado. Buenos días, señorita. Mi nombre es Noé Mauricio Martínez Galán. Junto a mis colegas ejerzo la defensa técnica del adolescente Carlos José Figueroa Morales. Esta mañana yo le voy a realizar unas preguntas a las cuales le pido que por favor las conteste dirigiendo su mirada al honorable juez. Si alguna no la comprende, me lo dice. Con gusto le repito. ¿Ha comprendido? Sí, licenciado. ¿Cuál es su nombre? Alondra Betsaida Marroquín Gómez. ¿Cuántos años tiene? 16 años. ¿Dónde reside? En Colonia Villa Azul, Los Laureles, Block 3, Pasaje H, casa número 9, ahí en La Libertad. ¿Con quiénes vive en ese lugar? Con mis padres. ¿Asiste a la escuela? Sí. Un segundito, por favor. Si usted tiene la gentileza de dirigirse con el interrogador, porque él es el que le está preguntando, por favor. ¿Por qué se encuentra esta mañana en esta sala de audiencia? Porque voy a declarar. ¿Sobre qué, Betsaida? Sobre un problema que tiene mi novio. ¿Quién es su novio? Carlos José Figueroa Morales. ¿Desde cuándo lo conoce? Desde niños. ¿Cuántos años tiene él? 16 años. ¿Dónde vive Carlos? En la misma dirección donde vivo yo, solo que en la casa número 7. ¿A qué se dedica? Él estudia y trabaja. ¿Dónde estudia? En el Instituto Nacional Los Laureles. ¿Qué grado está estudiando Carlos actualmente? Él está en 9º grado. ¿En qué horario, Betsaida, estudia Carlos? Específicamente no lo sé, solo que estudia por la noche. ¿Dónde trabaja Carlos? Son 3 lugares, licenciado. ¿Cuál es el primer lugar? En los microbuses de la ruta 6L o 6B. ¿En qué horario trabaja Carlos en esos microbuses? En este momento no lo recuerdo, licenciado. Específicamente, ¿qué días de la semana labora Carlos en ese lugar que ha mencionado? Entre lunes y viernes. Betsaida, el segundo trabajo de Carlos, ¿cuál es? Bueno, él le ayuda a sus padres en una tienda que tienen en la casa de él. ¿Y el tercer trabajo de Carlos, en qué consiste? Le ayuda a la venta y distribución de aceite vegetal en la tienda de mi mamá los sábados y los domingos. Señorita Betsaida, específicamente, ¿qué marcas de aceite son las que se venden en ese negocio donde trabaja Carlos? Objeción, señoría, la pregunta es impertinente, no abona nada el caso saber qué marca de aceite se vende en dicho lugar. Honorable juez. No se advierte esa pertinencia al lugar de la objeción. Continúe, Gracias. por favor. Señorita Betsaida, al inicio del interrogatorio dijo usted que declararía sobre el problema que tiene su novio Carlos. ¿Cuál es ese problema? Lo acusan de haber ayudado a unos mareros a matar a un señor y no es cierto. ¿A cuáles mareros se refiere? A esos de los unicornios rebeldes. ¿A qué señor hizo referencia? A uno que le apodan el Spider-Man. ¿Cuál es el nombre de esa persona? Eso no lo sé. ¿Dónde ocurre la muerte de Spider-Man? Por la zona donde yo vivo. ¿Cuándo, Betsaida? Fue el 5 de abril del presente año, licenciado. ¿A qué horas? Eso no lo sé. ¿Por qué dijo usted que no es cierto que Carlos ayudara en la muerte de Spider-Man? Objeción, señoría, la pregunta está formulada en sentido negativo, ya que lleva una afirmación y una negación a la vez. Al lugar de la objeción. Gracias. Señorita Betsaida, usted manifestó de que no es cierto que Carlos ayudara en la muerte del señor que mencionó, el Spider-Man. ¿Por qué lo dijo? Por 3 razones, licenciado. ¿Cuál es la primera razón de esas 3? Porque ese 5 de abril del presente año, con Carlos, nos fuimos para los Chorros de San Cristóbal. ¿A qué hora se fueron? Como a las 10:30 de la mañana. Antes de esa hora, Betsaida, ¿dónde se encontraban? En mi casa con Carlos estaban ¿A qué hora llega Carlos a su casa? muy temprano, pero no recuerdo la hora. ¿A qué hora llegan a los Chorros de San Cristóbal? Como a las 11 de la mañana. Betsaida, ¿por qué medios se transportaron desde su casa hacia los Chorros de San Cristóbal? En un microbús donde andaba cobrando el chivo. ¿Quién es el chivo? Un cobrador de la ruta 6L. Dijo que a las 11 de la mañana aproximadamente llegan al balneario Los Chorros de San Cristóbal. ¿Cuánto tiempo permanecieron en ese lugar? Aproximadamente 5 horas. Al salir del lugar, ¿hacia dónde se dirigen? Objeción, su señoría.
La pregunta es sugestiva, tal y como el criterio judicial que hemos escuchado en esa audiencia. Toda pregunta que intente sugerir al testigo una respuesta, porque la testigo en ningún momento ha manifestado que se ha dirigido a algún lugar. Permanecieron 5 horas, luego entiendo que se han de haber movilizado por algún lugar. La pregunta es razonable, no al lugar la objeción. Gracias, Conteste, por favor. Repito, Betsaida, al salir del balneario, ¿hacia dónde se dirigen? A nuestras casas, ¿A qué hora llega usted a su casa? como a las 5 de la tarde. ¿Y licenciado. Carlos, Betsaida? A la misma hora, licenciado. ¿Por qué le consta? Porque cuando nos metimos a nuestras casas nos seguimos mensajeando por WhatsApp. Dijo que eran 3 razones por las que no es cierto que Carlos ayudara en la muerte de Spider-Man. ¿Cuál es la segunda de ellas? Que Carlos no se lleva con esos mareros. ¿Cuáles mareros, Betsaida? Esos que le mencioné, los de los unicornios rebeldes. ¿Por qué? Por 2 razones, licenciado. ¿Cuál es la primera razón? Él estudia, trabaja, no fuma, no vende drogas ni nada por el estilo. ¿Y la segunda cuál es, Betsaida? Que ellos no son amigos, licenciado. ¿Por qué, señorita Betsaida? Primero, porque esos mareros son los que se metieron a robar a la casa, a la tienda de mi mamá, las botellas de aceite. ¿Cuándo ocurre ese hecho que acaba de manifestar? Objeción, señoría, la pregunta es impertinente, no abona nada al caso saber cuándo ocurrió dicho caso, ya que en esa sala de audiencia estamos dilucidando la participación del menor en el grado de participación necesaria en el homicidio agravado. Al lugar la objeción. Gracias. Señorita Betsaida, usted manifestó de que los sujetos de los unicornios rebeldes se meten a la casa de su mamá a robar botellas de aceite. Es necesario conocer cuándo ocurre ese hecho. Objeción, señoría, la pregunta es repetitiva, ya que usted dio lugar la objeción anterior y el interrogador sigue por la misma línea. Sigue siendo la misma pregunta. Al lugar. Gracias. Señorita Betsaida, usted manifestó que son 3 razones por las cuales no es cierto que Carlos ayudara en la muerte de Spider-Man. ¿Cuál es la tercera de ellas? Las cosas que a mí me contaron. ¿Quién? La de Telvina. ¿Quién es ella? Ella es la esposa del muchacho que mataron, el Spider-Man. ¿Qué fue lo que le contó a usted la señora Telvina? Que el titán fue el que mató a su esposo. Señorita Betsaida, su novio Carlos, físicamente, ¿cómo es? Él es moreno, ojos grandes, redondos. ¿El cuerpo de Carlos cómo es? Él es fornido, ¿El cabello? es colochito, cortito. ¿Cuál es la estatura de Carlos? Es una estatura mediana. Aproximadamente, Betsaida, ¿cuánto mide Carlos? Él es pequeño, como unos 60 más o menos. Honorable juez, considero haber sentado las bases, por lo que solicito autorización para que la testigo confirme la descripción física que ha dado del adolescente mediante ilustración visual por medio de las fotografías admitidas a esta defensa. Escucho la opinión de la Sí, Fiscalía. con todo respeto, la Fiscalía solicita que si bien es cierto, la testigo ha acreditado las características físicas, el colega de la contraparte no ha acreditado la parte esencial del documento que desea mostrar, como quién realizó el álbum fotográfico, dónde se realizó y la hora que se realizó. Por lo tanto, no nos oponemos a que los colegas de la defensa hagan uso del álbum, media vez ellos fundamenten las bases adecuadamente. Estimo que no se han sentado todavía de manera adecuada las bases y por lo tanto soy de la misma opinión de la Fiscalía. Usted puede continuar con su Gracias, interrogatorio, señorita. no al lugar la solicitud. Señorita Betsaida, anteriormente usted mencionó un sujeto que le dicen Titanic o Titán. ¿Quién es esa persona? Es el marero que me ha amenazado y me intentó violar, licenciado. Muchas gracias, Betsaida. Honorable juez, la defensa no tiene más preguntas. Muchas gracias. Fiscalía contrainterrogará al testigo. Sí, su señoría, Puede con hacerlo. sueña. Hágalo entonces. Muy buenos días, testigos. Para efectos de acreditación, mi nombre es Wendy Carolina Galicia Pimentel y en este momento le voy a hacer una serie de preguntas a las cuales quiero que única y exclusivamente me conteste con un sí o con un no. Y le solicito que no agregue más explicaciones a su respuesta, salvo que yo se lo solicite, y que también mantenga la misma conducta forense que mantuvo durante el interrogatorio directo. Testigo, ¿conoce usted archivo, sí o no? Perdón, disculpe. ¿Conoce usted archivo, testigo, sí o no? No. Usted dio una entrevista en nuestra sede fiscal, testigo, ¿sí o no? Sí. Usted fue entrevistado por una fiscal, testigo, ¿sí o no? No sé si Objeción, era. su señoría. La pregunta es ambigua. No veo la ambigüedad, ¿sí o no? Ya contestó además la testigo, no al lugar. ¿Usted dio esa entrevista después de que capturaron a Carlos José, sí o no? No lo recuerdo. ¿Usted le dio esa entrevista, testigo, sí o no?
Sí. ¿En esa entrevista se escribió lo mismo que usted dijo en el interrogatorio directo, sí o no? ¿Sí o no, testigo? ¿Se acuerda o no se acuerda? Sí. En esa entrevista, ¿usted estuvo de acuerdo con el contenido de esa entrevista, testigo, sí o no? Perdone, es que no le comprendo. Sí, le voy a Disculpe. repetir. ¿Usted estuvo de acuerdo con el contenido de esa entrevista, Alondra, sí o no? Sí. ¿Usted la firmó, sí o no? Sí. ¿Sí o no? Y en esa entrevista, testigo, ¿usted dijo que conocía archivo, sí o no? ¿Sí o no, testigo? Es que no me recuerdo, licenciado. Su señoría, habiendo sentado las bases y de conformidad al artículo 90, inciso cuarto de la Ley Penal Juvenil, en relación al artículo 209 y 202, inciso primero del Código Procesal Penal, el cual faculta la autorización del testigo para la consulta de documentos, notas escritas y publicaciones, le solicito poder hacer uso de la entrevista que corre agregada en el presente proceso a folio 3, que no obstante esta no ser prueba, ha sido ofertada por la misma representación de la defensa para fines de confrontación y ha advertido un punto de contradicción entre lo manifestado por la testigo en esta sala de audiencia y lo dicho por ella en esa entrevista. Escucho la opinión, no la objeción. La opinión de la defensa, por favor. Honorable juez, la defensa no está de acuerdo ya que la colega no ha sentado las bases correctamente para que se le muestre tal declaración a la testigo, ya que no ha mencionado la fecha, la hora y específica en el lugar que rindió esa declaración. Además, tampoco no ha mencionado ante quién la rindió. En igual sentido que la oportunidad previa que se intentó hacer exactamente el mismo ejercicio, no advierto que se hayan sentado adecuadamente las bases, únicamente preguntas y respuestas que posiblemente no hayan sido las esperadas. Así es que no ha lugar a la solicitud. Usted puede continuar con su interrogatorio, por favor. Testigo, ¿dónde dio usted esa declaración? Ya le había contestado que no lo recuerdo, licenciado. ¿Ante quién la dio, testigo? De igual forma ya se lo había respondido que no Señoría, lo recordamos. con el debido respeto, le solicito que reconvenga al testigo debido a que ella claramente está ocultando información que lo sabe. Y yo sé que perfectamente, si yo le enseño esa entrevista, ella claramente se va a acordar de lo que ella dijo en esa entrevista. Y considero que ella senté correctamente las bases, simplemente ella se está negando a contestar lo que yo le pregunto. Haga uso de la técnica adecuada, refresque la memoria si usted sí lo considera. El contrainterrogatorio lo permite. No ha lugar su solicitud. Continúe, por favor. Testigo, Carlos José es cobrador de una ruta de microbuses, ¿sí o no? Sí. Específicamente, ¿en qué ruta de microbuses trabaja? A veces en las 6L. Gracias, testigo. Ahora, Alondra, quiero que conversemos sobre el 5 de abril de este año y para eso tengo que preguntarle. Ese día fue con Carlos José al balneario Los Chorros de San Cristóbal, ¿sí o no? Sí. Y en la entrevista que usted dio en nuestra sede fiscal, usted se equivocó en la fecha, ¿sí o no? Sí, es correcto, me equivoqué. Gracias, testigo. Sigamos conversando sobre el 5 de abril de este año, testigo. De las 8 a las 9 de la mañana de ese día, ¿a dónde se encontraba Carlos José? En mi casa, licenciado. ¿Y usted estaba con él, testigo, sí o no? Sí. Gracias, testigo. En la entrevista, testigo, o mejor dicho, habiéndome manifestado que usted fue el 5 de abril de este año al balneario Los Chorros de San Cristóbal con Carlos José, dígame, ¿ese día trabajó él, sí o no? No, licenciada. Su señoría, voy a continuar. Testigo, y ese día entonces acuérdeme o acláreme a qué horas regresaron del balneario Los Chorros de San Cristóbal. Como a las 5 de la tarde. Y de las licenciada. 5 a las 6 de la tarde de Si ese gusta, día. me permite terminar la Sí, respuesta. A ver, ya por le favor, escucho. un momentito. No discuta con el interrogador. Si usted quiere decirle algo, me lo hace saber a mí, por favor. Perdón. Conteste nada más lo que le están preguntando. Continúe, por favor. De las 5 a las 6 de la tarde de ese día, ¿a dónde se encontraba Carlos José, testigo? En la casa de él. ¿Usted estaba con él, testigo, sí o no? No, mensajeaba. ¿Sabe usted quién es el chino, testigo, sí o no? Es un cobrador, creo. Gracias, testigo. ¿Y él es el poste de la pandilla de los unicornios rebeldes, sí o no? Eso no lo ¿Usted sé. lo conoce, testigo, sí o no? Ya le manifesté Lo que cierto no. es- Objeción, testigo. señoría, la abogada no permite que la testigo conteste las preguntas que ella le está formulando. No veo la razón de la objeción. No hay lugar. Lo cierto Continúe. es que a usted le contaron que el chino es el poste de la pandilla de los unicornios rebeldes, ¿sí o no? ¿Sí No o no? sé qué es pose, licenciada. Lo cierto es que a usted le contaron que el chino es colaborador de la pandilla de los unicornios rebeldes, ¿sí o no? Objeción, su señoría.
La testigo en ningún momento ha manifestado en el interrogatorio directo lo que la abogada le está preguntando. Pues dejemos que la testigo sea la que lo responda, no al lugar de mención. Conteste si es cierto o no lo que le acaban de preguntar, por favor. No. Acláreme, testigo. Carlos José Figueroa Morales es su novio, ¿sí o no? Sí, licenciada. Gracias, testigo. Ha quedado demostrado el interés que usted tiene en venir a declarar. No más preguntas, su señoría. Bien, muchas gracias. Gracias, señorita, por haber atendido la convocatoria y haber rendido su declaración. Puede retirarse. Bien, habiéndose establecido entre partes el mecanismo de incorporación de la prueba pericial y documental, se declara cerrada la etapa probatoria y vamos entonces consiguientemente a pasar a los alegatos de cierre de esta audiencia. Inicia la Fiscalía, por favor. Gracias, su señoría, con su venia. Para efectos de acreditación, mi nombre es Gabriel Ernesto Melara Rosales y en este momento me dispongo a realizar los alegatos finales, para lo cual solicito de su autorización para poder desplazarme en sala. Hágalo, licenciado. Su señoría, así como toda acción tiene como efecto la producción de una alteración en el mundo exterior y todo resultado implica necesariamente la existencia de una acción, así toda ayuda que objetivamente favorezca un hecho delictivo es suficiente para derivar la exigencia de la causalidad, de que ésta es el presupuesto fundamental para la imputación de todo delito consumado y por consiguiente de la complicidad. Y es que, tal como lo dijo en alguna ocasión Claude Roxin, solamente quien mejora las condiciones del autor y eleva el riesgo de la víctima, emprende un ataque directo en contra del bien jurídico de la víctima. Y en este caso, honorable juez, ¿quién elevó el riesgo y emprendió un ataque directo en perjuicio de la víctima? La respuesta es clara: el actuar de Carlos José Figueroa Morales. Honorable juez, en la intervención inicial de mi compañero nos comprometimos a desvirtuar el principio de presunción de inocencia del joven Figueroa Morales. Ahora, en la intervención final del Ministerio Público Fiscal, puedo y debo decir con total propiedad y objetividad que cumplimos con lo prometido al inicio de esta audiencia, puesto que no solo logramos eliminar la supuesta hipótesis alternativa respecto de los hechos del 5 de abril planteados por la defensa, sino que además logramos establecer nuestra proposición fáctica más allá de toda duda razonable. Además, a través de nuestro elenco probatorio, eliminamos cualquier posibilidad de la existencia de una causal de exclusión de la conducta por parte del menor. Honorable juez, mis alegatos serán divididos en 3 momentos. El primero de ellos es el que a continuación paso a realizar. Para ello procedo a analizar a la luz del elenco probatorio los hechos expuestos. Y es que presentamos prueba pericial, documentada y testimonial. En ese sentido, quiero referirme particularmente a lo sucedido durante el transcurso de esta audiencia. Y para ello, quiero invitar a todos los presentes a que analicemos el testimonio de Poseidón que escuchamos en esta audiencia. Su señoría, en el interrogatorio directo, Poseidón nos manifestó que Carlos José Figueroa Morales cumple con la función de posta en la pandilla de los unicornios rebeldes y que fue él quien el día de los hechos, cumpliendo con las funciones previamente asignadas, indicó manifestaciones verbales inequívocas de su actuar doloso, indicando a Poseidón y al resto de pandilleros quién era la persona que tenían que matar, es decir, la víctima Juan Pablo Rodríguez Barahona. Además, de Poseidón escuchamos que fue el menor quien le entregó un cuchillo que posteriormente, a través de las pruebas, sería vinculado con la muerte de la víctima. Es así que del testimonio de Poseidón extraemos del actuar del menor no menos de 3 de los elementos en los que se divide el criterio de incremento del riesgo en el que se fundamenta la complicidad necesaria, como lo son posibilitar, facilitar e intensificar. De ahí que con lo anterior logramos comprobar que la complicidad del menor no solamente fue del tipo necesaria, sino que también fue del tipo técnica, ya que su aporte causal, su señoría, fue determinante, puesto que de no haber participado el menor en la fase inicial del homicidio, mostrándole la víctima a los ejecutores materiales, el resultado no se habría producido. Es así que el segundo momento de mis alegatos es este. Sí, su señoría, este momento trascendental en el que me dispongo a desvirtuar las pruebas presentadas por la defensa, las cuales no lograron acreditar la hipótesis respecto de los hechos del 5 de abril.
Respecto de la prueba testimonial, su señoría, ellos presentan a la joven Alondra Betsaida Marroquín Gómez, y previo a recordar uno a uno los puntos extraídos del contrainterrogatorio realizado por mi colega, debo recordar que constan en el expediente 2 certificaciones ofrecidas como prueba de carácter y de hábito, en el cual su señoría, la testigo, ha declarado en no menos de 2 procesos relacionados con pandillas como testigo de descargo. Ahora bien, procedo a analizar los puntos extraídos del contrainterrogatorio realizado por mi colega. Primero, su señoría, qué conveniente es que cuando mi colega en el contrainterrogatorio le preguntaba que es dónde había rendido la declaración, a qué horas, ante quién, no sabía nada, su señoría. ¿Y cómo es posible creer que sabe todo lo demás de los hechos? ¿Dónde estaba el menor el 5 de abril si trabajó durante toda la semana? Es imposible creer en esa testigo, su señoría. Como último punto extraído del contrainterrogatorio, en la pregunta final de mi colega le preguntó si Carlos José es su novio. Y con eso debemos remitirnos a la declaración previa en la cual ella manifestó que son novios, que se aman y que está esperando que el menor salga de este proceso para poder casarse, su señoría. ¿Y es acaso eso no tener interés en declarar? Finalmente paso al tercer punto en los que divido mis alegatos. Y en relación a ello debo primero decirle que por lo desarrollado por la defensa en la presente audiencia, se advierte que ellos en sus alegatos finales argumentarán vanamente no solo que el joven Figueroa Morales no es culpable, sino que vendrán y le dirán que el menor no tiene vínculos con pandillas, que es buena persona y que hasta estudia. Pero ¿cómo creer en ello, su señoría, si debo recordarle a la defensa que hasta el informe del estudio psicosocial de campo dijo que eso no era así? Vendrán y le dirán que no podemos creer en el testimonio de Poseidón, porque es un testigo criteriado y sabe que va a obtener un beneficio y que no puede acusar con su dicho a personas de menor responsabilidad. Pero debo recordarle una vez más a la defensa, primero, que no estamos discutiendo la participación de Poseidón en el homicidio, y segundo, que Poseidón ha señalado a personas de responsabilidad en los hechos que están siendo procesados en otros tribunales. Finalmente, su señoría, vendrán y le dirán que el chino y el chivo no son la misma persona. Le dirán que es imposible vincular al menor con los hechos, porque él, su señoría, el 5 de abril estaba disfrutando en los chorros de San Cristóbal, convenientemente, con la señorita Alondra. Pero ¿cómo vamos a creer en la coartada de la defensa si la misma testigo de descargo se contradijo 2 veces en la declaración previa, aunado a que no quiso contestar nada en esta audiencia, su señoría, cuando mi compañera le realizó el contrainterrogatorio? Su señoría, si la ética y el respeto a la loable profesión que muchos de los acá presentes desempeñamos impera en los colegas de la defensa, no deberán venir a hablarle en sus alegatos finales que impugnaron el testimonio de Poseidón. Pero si en dado caso se atreven a hacerlo, su señoría, quiero invitar a todos los presentes a que nos preguntemos cómo impugnaron la credibilidad de Poseidón o cómo éste se contradijo. Si debo recordar que la Cámara de lo Penal de esta ciudad, bajo la causa de referencia 55 SC 2015, señaló que el testimonio del testigo protegido no es mecánico, sino dinámico, y que entre declaraciones rendidas en diferentes momentos, como el caso de Poseidón, pueden existir puntos disímiles y per se no descalifica el testimonio, sino cuando las disparidades presentan una relevante connotación, el testimonio quedará en entredicho y perderá su suficiencia probatoria. Situación, su señoría, que en ningún momento en esta audiencia ocurrió con Poseidón. Honorable juez, debo agregar que como Fiscalía hemos respetado el Corpus Juris Internacional de Protección del joven Figueroa Morales, cumpliendo con lo señalado por las reglas de Beijing y lo consignado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en razón de garantizar el bienestar de los jóvenes ante la comisión de un ilícito. En tal sentido, considero oportuno recordar lo que la doctrina en materia probatoria respecto de la distribución diferenciada del riesgo de error entre las partes de un proceso nos dice que este es inversamente proporcional al riesgo de error entre un falso positivo o un falso positivo. Es decir, que el riesgo aumentará correlativamente al tenerse por no probada una proposición fáctica verdadera, que sería el falso negativo. De ahí que en este caso el riesgo aumentará al tener como falso positivo la proposición fáctica de la defensa, ya que la única proposición fáctica verdadera es la que la Fiscalía ha presentado en esta audiencia. En razón de lo anteriormente expuesto y al haber logrado concatenar las pruebas de cargo,
es que llegamos a la conclusión irrefutable que el joven Carlos José Figueroa Morales tiene la calidad de coautor en los delitos de agrupaciones ilícitas y tráfico ilícito, y la calidad de cómplice necesario en el delito de homicidio agravado, puesto que la finalidad de su conducta fue proveer las condiciones mínimas y necesarias para la consumación del homicidio. En consecuencia y en virtud del artículo 95, literal A ordinal segundo de la Ley Penal Juvenil, referido con los artículos 8 y 15 del mismo cuerpo legal, en este momento a usted, honorable juez, con todo respeto, la representación fiscal le solicita: declare responsable penalmente al menor e imponga la medida de internamiento por el periodo de 3 años. Y es que, si bien es cierto, reconocemos que nosotros somos el ente persecutor, no por eso siempre vamos a pedir la pena máxima, ya que en este tipo especial de procesos, el fin primordial de la medida es la educación del menor. Su señoría, quiero terminar no sin antes recordar lo que la hermenéutica del silogismo permite realizar. Toda persona que coopera dolosamente con un hecho delictivo es un cómplice necesario. Carlos José Figueroa Morales colaboró dolosamente con un hecho delictivo. En conclusión, Carlos José Figueroa Morales es un cómplice necesario. Así me expreso. Muchas gracias, licenciado. La oportunidad de la defensa para sus alegaciones finales. Gracias, señor juez. Solicito su autorización para desplazarme en sala. Hágalo. Para efectos de acreditación, mi nombre es Edwin Daniel Nejapa Durán y procedo a exponer nuestros alegatos de clausura. Señoría, nuestra teoría ha sido demostrada a lo largo de este debate. Carlos José Figueroa Morales no participó a título de cómplice necesario ni de coautor en las infracciones penales de homicidio agravado, tráfico ilícito y agrupaciones ilícitas. Más allá de toda duda, hemos acreditado, principalmente con la declaración de la joven Betsaida, que Carlos el día 5 de febrero del 2015 se encontraba junto a ella en un lugar distinto al que Fiscalía pretendió ubicarlo. Dijo que a tempranas horas el adolescente llegó al negocio de la madre de ella y que a las 10:30 de la mañana salieron hacia el balneario Los Chorros de San Cristóbal, volviendo a sus casas a las 5 de la tarde. Por lo que no es cierto que a las 10 de la mañana Carlos se haya encontrado con los sujetos que le quitaron la vida al señor Juan Barahona. Su testimonio adquiere relevancia al establecer las características físicas de Carlos, hecho probado que se fortalece con el álbum fotográfico admitido a esta defensa, ilustrativo de sus rasgos físicos. Testimonio creíble, ya que se fortalece con otros elementos probatorios, como lo son el acta de denuncia y testimonio de la ofendida Etelvina de Rodríguez, quien afirmó que el sujeto perteneciente a la pandilla Unicornios Rebeldes, alias Titán, fue uno de los que le quitó la vida a su esposo. La certificación extendida por el Viceministerio de Transporte acreditó que la ruta de microbuses 6L, que es en la que trabaja nuestro defendido, está autorizada para circular por la calle principal de la urbanización Los Laureles, sin ingresar a Vía Azul, lo que hace inverosímil el dicho de Poseidón, ya que se trata de un recorrido totalmente distinto al que él indicó cuando dijo que Carlos se les había acercado a los ejecutores materiales del hecho. Con el libro de control de firmas de la ruta 6L, se ha demostrado que el adolescente es un cobrador eventual, que en la semana del 30 de marzo al 5 de abril no laboró, lo que se fortalece con la constancia extendida por la cooperativa, que establece que el día domingo 5 de abril del presente año, la unidad en la que Carlos labora no realizó recorrido alguno en ese día, lo que debilita la tesis fiscal, ya que su testigo sostuvo que Carlos había señalado a la víctima mientras hacía su recorrido en uno de los microbuses de la ruta 6L. Señoría, al analizar y controvertir la prueba aportada por Fiscalía, resulta incuestionable que la misma no es contundente para hacer posible un juicio de reproche merecedor de una sanción, ya que en cuanto al homicidio agravado, no se acreditó que Carlos sea el sujeto apodado el Chino o Chivo, colaborador en la pandilla,
ni que haya sido él quien, en acuerdo con los demás sujetos, le haya planificado colaborar en la muerte del señor Juan Barahona. Fiscalía sostuvo su imputación en ese aporte determinante, al sostener que Carlos había mostrado a la víctima a los ejecutores materiales del delito. Ese fue un hecho desvirtuado en esta audiencia, y la defensa entiende que la participación como cómplice necesario de nuestro defendido estaría dada precisamente por ese específico hecho, que se pretendió acreditar con la declaración del criteriado, que mediante el contrainterrogatorio de nuestra parte ha sido desacreditado, ya que demuestra un claro interés que lo ha motivado a declarar, consistente en que Fiscalía ha de prescindir de la persecución penal en su contra. Además, el testigo, al momento de percibir los hechos, se encontraba bajo los efectos de drogas y alcohol, por lo que él no tuvo la plena capacidad para percibir los hechos, ni para recordarse con exactitud de todo lo sucedido, mostrando claras contradicciones y omisiones entre lo declarado en esta audiencia y su declaración de anticipo de prueba. Por lo tanto, su testimonio no merece credibilidad, ya que no se fortalece con otros elementos probatorios, directos o indirectos, con los que guarde plena conformidad. Los criterios jurisprudenciales sobre la aplicación de criterios de oportunidad advierten que su testimonio constituye el punto de partida y núcleo central de la acusación, que puede fundar la sentencia, pero si ha sido examinado con el resto de las probanzas, y que el reconocimiento en rueda de personas no tiene mayor persuasión probatoria si la declaración de la persona que lo ha practicado carece de credibilidad. Es por ello que la testifical de Poseidón resulta jurídicamente inaceptable. En cuanto al análisis dactiloscópico comparativo de las evidencias, únicamente se establece coincidencia entre la huella dactilar latente de la evidencia número 9D y la huella digital del dedo índice de la mano izquierda de nuestro defendido, lo que no es relevante para suponer su colaboración en la ejecución del homicidio. Lo cierto es que es un elemento fortalecedor de nuestra teoría, ya que nuestra testigo sostuvo que en fecha 13 de febrero de este año, el negocio de la madre de ella, que consiste en la venta de aceite comestible, fue objeto de hurto por los sujetos pertenecientes a la pandilla Unicornios Rebeldes. Por lo que eso nos permite inferir que la huella encontrada en el envase de aceite, que es una de las marcas que se encuentran, que se venden en este negocio, de esa manera es que existe esa huella en ese envase de aceite. Señoría, en cuanto a la infracción penal de tráfico ilícito, Fiscalía pretendió acreditar la responsabilidad de nuestro defendido con la declaración del testigo, quien en ningún momento especificó que Carlos haya vendido o distribuido drogas, lo que tampoco queda fijado con las experticias físico-químicas, no existiendo hallazgo alguno al momento de la privación de libertad. Y la doctrina legal advierte que para la consumación de este delito se requiere estar en posesión de la droga y realizar cualesquiera de las conductas descritas en el artículo 33 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas. Señoría, en ambas infracciones penales, la representación fiscal no ha sido capaz de demostrar los dos elementos fundamentales de la complicidad, denominados así por el autor Rodríguez Mourullo en sus comentarios, los cuales son, subjetivamente, la existencia de un acuerdo coetáneo, inicial o sobrevenido a la acción, expreso o tácito, junto con la conciencia respecto a la ilicitud y antijuridicidad, y objetivamente la aportación de actos anteriores o simultáneos de carácter auxiliar. Es por ello que no estamos en presencia de esta categoría penal. Y en cuanto a las agrupaciones ilícitas, Poseidón estableció el vínculo que tiene con la pandilla Unicornios Rebeldes, no así el vínculo que nuestro defendido pudiese tener con ellos. Describió físicamente a Carlos con rasgos totalmente distintos a los señalados por nuestra testigo, pues mientras Poseidón dijo que Carlos es una persona delgada,
alta de estatura, con cabello liso, largo, con ojos achinados. Alondra lo identificó como una persona baja de estatura, fornida, con cabello corto, colocho, con ojos grandes y redondos. Un testimonio que Fiscalía no pudo desacreditar. Al contrario, con la falencia de su testigo fortaleció el dicho de Alondra, quien estableció que Carlos es una persona que estudia, trabajadora, que no consume ni vende drogas, que no pertenece a pandilla alguna, menos a los unicornios rebeldes, ya que entre los sujetos que le quitaron la vida al señor Juan y la testigo, su familia y Carlos han tenido graves problemas, consistentes en amenazas y en intento de violación en la joven, lo que permite inferir que por esas circunstancias es imposible que Carlos pueda relacionarse con esa estructura criminal con la cual Fiscalía pretendió vincularlo. Señoría, como resultado del análisis y contradicción de la prueba, sostenemos que la representación fiscal no ha sido capaz de aportar un mínimo de actividad probatoria de cargo que pueda sustentar su pretensión y generar la certeza que le permita exigir la responsabilidad de nuestro defendido. Argumento que amparamos en la doctrina sostenida en el libro Responsabilidad, Sanción y Justicia Penal Juvenil, publicada por la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia, que advierte que el menor es un ser responsable, por ende un ser digno, que solo puede ser alcanzado por la intervención del Estado cuando los actos por él realizados le puedan ser atribuidos como su responsabilidad. Por lo que con fundamento en el artículo 95, inciso primero, literal A, ordinal primero de la Ley Penal Juvenil, con la certeza de haber demostrado nuestra teoría y desvirtuado la pretensión del Estado, le pedimos declare absuelto al adolescente de los cargos atribuidos. Así, nuestras conclusiones finales. Muchas gracias, licenciado. Con ello estaría declarando cerrado o clausurado el debate de esta audiencia y previo a dar a conocer la resolución que se adoptará en el presente caso, este juez necesita hacer las respectivas reflexiones sobre las fuentes de conocimiento producidas. Cerrado el debate, concluida esta audiencia, quedarán a espera de la decisión que se habrá de adoptar. Muchas gracias. Nos ponemos de pie, por favor. Nos sentamos. Bien, en este momento vamos a pasar al refrigerio. Mientras esperamos el resultado final, vamos a invitarles entonces en la parte de enfrente y luego regresamos nuevamente a este lugar.